tardes, queridos auditores de Radio La Movida. Bienvenidos a una nueva emisión de Alguien Quería Decirlo. Soy Rubén Méndez Burdiles y les estaré acompañando durante la próxima hora. Como siempre, les saludamos a todos ustedes en donde sea que nos estén escuchando y por el medio que nos estén acompañando, sea a través del 90.9 de la FM aquí en la comuna de Laja, como también por lamovidachile.cl, o quienes escuchen más tarde grabado este programa en mi canal personal de YouTube. Saludamos a nuestros auspiciadores también desde la comuna de Los Ángeles, la clínica Central Pie, Centro Podológico. También la doctora Blanca González, una médico cirujano especialista en oftalmología, y desde nuestra comuna de Laja, tiendita de Marce, tienda a domicilio, objetos para el hogar, y Electro Laja, servicio de soporte de televisión y también venta de electrónica. Estos auspiciadores los iremos desglosando a lo largo del programa. Empezó diciembre y ni cuenta nos dimos. ¿Vamos de rumbo o vamos de lleno al año 2026? Qué rápido se nos ha ido el tiempo, ¿eh? El tiempo es una bestia insaciable que avanza sin pedir permiso. Hay algo que dice, hay una frase, una expresión que dice que todos los seres humanos tenemos 4 cosas. Seamos más pobres, más ricos, más jóvenes, más viejos. Todos tenemos exactamente 24 horas, las mismas 24 horas del día. Todos tenemos la vida. Todos tenemos nuestros padres. Todos tenemos un papá y una mamá. Y todos tenemos también el tiempo. Que de ahí a cómo lo ocupemos nosotros depende de todos nosotros. Entonces, iniciando ya este último mes del año 2025, conviene entonces estar informado de todas las cosas que nos puedan ser necesarias, pero también un buen momento para parar, reflexionar, pensar en cómo estamos ocupando el tiempo, porque ya estamos terminando el año ya. Entonces, es bueno un buen momento para pensar en qué cosas hacer, qué proyectos empezar el nuevo año que va a iniciar el 2026. Ahora, viendo informaciones locales, bueno, esta semana ha estado marcada por varios hechos. Uno de ellos sin duda fue la Teletón. Se me había ido completamente ese gran detalle. Pero como siempre, la Teletón es un evento, como bien dijo el presidente, es un momento en el que se olvidan las polarizaciones por algún momento. De hecho, por muchos años se tuvo la costumbre de no hacer la Teletón en años electorales para evitar las politizaciones. Y yo considero eso una muy buena medida porque muchos artistas suelen defender alguna causa política, cualquiera que sea, y es legítimo. Pero la verdad es que la Teletón, así como el Festival de Viña del Mar, es un evento que llega a gente que paga y gente que no paga. Y la Teletón es un evento benéfico. Por lo tanto, se tiene que ser lo más pluralista posible a la hora de hablar. De todas formas, saludo realmente que haya un espacio como la Teletón, igual los años en los que hayan elecciones, que los artistas igual hagan su esmero en no politizar todo, que no es lo mismo que tener un buen sentido del humor, porque el humor político estuvo bastante presente en esta edición de la Teletón, que de alguna u otra manera igual hablaban de política. Pero son dos cosas diferentes, ¿eh? No es lo mismo tener buen sentido del humor que estar de buen humor. Hay gente que está de muy buen humor y no es capaz de entender un chiste, por ejemplo. Así que esa sería como la primera información más o menos relevante que se puede comentar de lo que ocurrió la semana pasada, cerrando ya el mes de noviembre. También el hecho de que esta semana ya viene a ser la recta final ya casi de las elecciones de segunda vuelta. Pensemos que ya a partir del próximo día viernes ya no se pueden, no sino que el viernes de la próxima semana ya no se pueden emitir más franjas electorales, ya no se pueden emitir estas propagandas de ningún tipo. Entonces es de esperar que durante esos días haya mucho spam, mucha publicidad, mucha propaganda en las redes sociales, que es muy difícil poder regular eso, ¿no? La ley pudo regular recién el tema de las palomas, de estos carteles propagandísticos de política, pero en las redes sociales eso prácticamente no tiene filtro, y aún con veda electoral no se puede impedir
que los youtubers o creadores de contenido sigan haciendo política. Es muy fuerte eso. Pero lo que toca al ámbito más público, como nosotros como medios, los comentarios pues tienen que empezar a regularse un poquito más a partir del día viernes a las 00, que es el momento en el que empieza ya la veda electoral, y las encuestas también parten su propia veda a partir del día de hoy, precisamente porque empezando el mes de diciembre, entonces ya no hay más encuestas publicadas, solamente datos en general. Vamos entonces al primer auspiciador de nuestro programa, que es la Clínica Central Pie, un centro podológico de la comuna de Los Ángeles. Los seres humanos, como siempre decimos a la hora de mencionar este servicio, no somos simétricos, una pierna o un pie más grande que otro, y nuestra columna sufre. Así que lo más sugerible es poder utilizar una plantilla ortopédica y sobre todo hecha por expertos, como es el caso de la Clínica Central Pie. También hay atenciones en general, que son las quiropodias, operación de uñas encarnadas, personas con diabetes y también de la tercera edad. Está en María Auxiliadora 340 de la comuna de Los Ángeles, y agende sus horas al WhatsApp, escuche bien, más 569-7809-6419. Repito, más 569-7809-6419. Muy bien, siempre ocupo la segunda parte del programa para hablar un poquito de información internacional. La situación de Venezuela, por lo menos a las alturas que se está preparando este programa, sigue todavía en un estado estático. Sin embargo, el fin de semana pasado igual escuchamos, por ejemplo, esta declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarando el suelo venezolano como el cielo venezolano como cerrado. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, entendiéndose como un espacio en el que cualquier avión, avioneta, objeto volador que identificado y no identificado, cualquier objeto volador que cruce el suelo venezolano tiene que cruzar ateniéndose a las consecuencias de recibir algún ataque, algún proyectil de parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Eso se puede entender. Lo segundo, cabe aclarar algo, queridos amigos. Si bien es cierto, muchos medios de comunicación se han hecho eco de lo que dijo el New York Times respecto a que hubo una comunicación entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Y hubo prácticamente una conversación telefónica entre los dos. Y claro, el medio New York Times es un medio de profunda seriedad, un medio al que yo respeto mucho, pero que tristemente en los últimos años ha sido muy político, ha tenido varios vaivenes en cuanto a su postura política, porque la verdad es que el New York Times, en Estados Unidos es muy así el asunto, ¿no? Figuras muy mediáticas y son partidarias de algo, ¿no? Son muy politizadas. Sin embargo, los medios de comunicación tenemos que ocupar la máxima de que nuestro deber es informar, no opinar. Y si uno opina, avisar que no está opinando, que uno no está dando información. Entonces, ¿cuál es la información que sí se manejaba respecto al caso de Trump con Maduro? Que efectivamente hubo una comunicación, ¿ya?, entre Trump y Maduro, pero no fue directamente entre los dos. Por lo que se logra entender, Maduro, no solo ahora, sino que a lo largo de todo este tiempo que han empezado las tensiones con Estados Unidos en el gobierno de Trump, en esta segunda administración, ha mantenido alguna que otra comunicación, Maduro directamente, con el Departamento de Estado, que es el departamento de Estados Unidos que atiende los asuntos de relaciones exteriores. La cosa es que se podría entender por qué fue tan relevante esta llamada. ¿Por qué fue con Trump? No se puede dar seguridad que fue con Trump. Nadie ha llegado a confirmar ese hecho. Pero hay una posibilidad que el secretario de Estado, Marco Rubio, sí fuera el que se comunicó directamente con Maduro. Y tendría sentido porque los dos hablan perfectamente español. ¿Usted ha escuchado a Maduro hablar inglés? Uf, es una catástrofe, habla peor que yo. Bueno, entonces, yendo a la información, pudiera ser que a las alturas que ustedes estén escuchando el programa ya hay algún asunto, ya hayan escuchado alguna noticia de algún bombardeo o extracción en Venezuela, o tal vez Maduro mismo ya se fue a entregar a Estados Unidos, no sabemos. A las alturas que estoy haciendo el programa estoy simplemente desmintiendo, o mejor dicho, aclarando alguna información, que la conversación entre Trump y Maduro no fue tal, sino que Maduro se comunicó con personas de alto rango del Departamento de Estado estadounidense,
que una de las propuestas serias que se han considerado es que Maduro se reúna en Estados Unidos con Trump. Claro que existe este tema que al pisar suelo estadounidense está bajo las normas federales de allí, y recordemos que hay una captura, una orden de captura para Maduro. Entonces no sé si será tan iluso como para llegar y reunirse allá. Dudo mucho que lo haga. En todo caso, esta comunicación más es la advertencia de Trump de que el cielo venezolano está cerrado, solo da señal a una cosa, de que solo es cuestión de tiempo, quizá días únicamente, o semanas, de que el régimen chavista, como lo conocemos, caiga. Así que eso es lo que le puedo comentar respecto a Venezuela, por lo menos a las alturas que este programa se está preparando. Otra información que es internacional, pero ya no es tan política, es un comentario que hizo la familia de un gran actor llamado Bruce Willis. Ustedes han visto Duro de Matar. Bruce Willis lleva un tiempo luchando con la demencia, si no me equivoco con la afasia. La familia ha dicho que ya no los reconoce. Y que tras su muerte, la familia de Bruce Willis ha dicho que donaría su cerebro a la ciencia para que se pudiera estudiar los efectos físicos de la demencia. Y este es un tema muy sensible. ¿Cuánto no hemos sufrido que un familiar nuestro sufra demencia? ¿Cuántas cosas se pueden hacer para impedir eso? ¿Cuánto se puede hacer para impedir el Alzheimer o la demencia senil, o cuando menos retrasar sus efectos más potentes? Han habido casos de personas que han muerto haciendo demencia, pero reconociendo perfectamente a toda su familia, a su círculo cercano, y simplemente olvidando lo más reciente, que siempre se dice que la primera memoria en perderse es la memoria a corto plazo. Bueno, en todo caso, este es un tema sensible, un tema que requiere, como siempre, la atención de la gente más profesional, pero también un lado más humanitario de todos nosotros. Como les comentaba alguna vez de el doctor René Favaloro, que hablaba que la medicina sin humanismo médico pues no merece ser ejercida. Así que es lo que les puedo comentar respecto a esta realidad de este gran actor de Hollywood. Pasamos entonces al siguiente sponsor, que es la doctora Blanca González, quien es una médico cirujano especialista en oftalmología que atiende en el edificio médico de la Comuna de Los Ángeles, en Caupolicán 201, tercer piso. Agende sus horas al WhatsApp más 569-7872-1333. Repito, más 569-7872-1333. Vamos con los auspiciadores de la radio y regresamos. Estábamos hablando un poquito del tema de este gran actor como es Bruce Willis, que está sufriendo los embates de la demencia. Bueno, son enfermedades mentales y que es muy difícil atacar ese lado de nuestro cuerpo debido a que pues no vemos, primero no se ven a corto plazo muchas veces los efectos de tener una mala salud mental, y también hay una cultura que todavía no está adaptada al tema de la salud mental. Como dijo Anthony Hopkins, como que hoy día todos son TEA. Es una moda. No estoy de acuerdo con eso. Quienes hemos sufrido en carne propia los embates de tener una condición diferente a los demás, como es el autismo, y problemas de salud como es la ansiedad, no debe ser cosa de chiste. No debe ser algo tomado, no debe ser pocamente tomado en serio. ¿Por qué se los digo? Porque cuando la gente llega al extremo, tan extremo como es matarse, todos empiezan a llorar y decir, pero si nos estaba avisando, pero no nos decía. Bueno, ¿y en qué quedamos? La forma más pura de ejercer medicina es, y eso es la medicina en general, no estoy hablando del título de médico, es siendo humanitario, teniendo la costumbre de escuchar más y aconsejar menos, sabernos contener unos a otros. Eso es algo tan básico, tan básico.
Volviendo a hablarles de René Favaloro, este gran médico, que fíjese que él llegó al punto de quitarse la vida precisamente, porque él no aceptó entregar coimas o sobornos a políticos, a los políticos de su tiempo, para que su fundación siguiera atendiendo a gente. La Fundación Favaloro, como muchas fundaciones sin fines de lucro, atienden a mucha gente sin cobrarles un peso. Y aquí está la cuestión. Eso inevitablemente cae porque como todo servicio tiene que buscar algún modo de remuneración, ya no podía sobrevivir a base de colectas, a base de donaciones, y le pidió ayuda al Estado porque la gente no podía costear esos tratamientos médicos. Y la fundación incurrió en una deuda, la fundación del doctor René Favaloro en Argentina, y los directores del servicio que entrega los dineros del Estado a los sectores médicos, que es el PAMI, le dieron a entender lo siguiente: le dijeron, bueno, te lo vamos a dar, pero nos tienes que devolver una parte. Favaloro no podía hacer nada contra esa corrupción, se devolvió a su hogar, escribió una serie de cartas de despedida y se quitó la vida de un disparo al corazón. Él dejó muchas perlas de sabiduría a la posteridad. Habló de el humanismo médico, la importancia de entender que el principio básico de la medicina, antes que existieran los escáneres, antes que existiera la paroscopía, antes que existieran todos los avances tecnológicos que muchos agradecemos que existan, porque gracias a eso se ha logrado detectar muchos problemas de salud y mejorar las cirugías, pero tampoco se debe perder el humanismo médico. Antes los médicos tenían que recurrir a métodos muy arcaicos para sanar los problemas de la población, pero había un médico por comunidad. El médico como que cubría él solito todas las áreas, y el médico muchas veces era el gran psicólogo, porque con eso uno lograba entender los problemas, el origen de los problemas de la salud de la gente. Hay gente que llega a tener diabetes no por su mala alimentación, que también, sino que muchas veces llegan a esa condición por mucho nerviosismo, mucho estrés, mucha pelea, mucha carga de estrés y nerviosismo que llega a que tenga ese extremo, llega a ese extremo de sufrir diabetes. Y ahí uno logra entender, por ejemplo, que tal vez el médico más antiguo del que se tenga registros, o uno de los médicos más antiguos del que se tenga registros, es el evangelista Lucas. Uno de los evangelios de la Biblia fue escrito por Lucas, que no fue apóstol al mismo tiempo que Jesús, sino que lo escribió muchas décadas después. ¿Y cómo lo conocían a Lucas? Lucas era un médico, y como en esa época la medicina no tenía muchos avances tecnológicos, era un oficio muy, muy poco rentable, y un oficio hasta bastante tosco, bastante arcaico. Pero ¿cómo conocían a Lucas? Como el médico amado. Entonces con eso usted se da cuenta que que ese lado de la medicina en realidad lo deberíamos tener todos. Un lado contenedor, un lado más humano. Y no está mal de pronto recordar esas cosas, ¿no? Porque en estos tipos de casos tan tristes que hay cuando una persona tiene demencia o tiene otros padecimientos, no llega a ese caso porque sí. Los factores genéticos actúan, pero no nos libran a nosotros de ser una red de contención a quienes la necesitan. Pasamos al siguiente sponsor, Tiendita de Marce, tienda a domicilio objetos para el hogar. Es de acá de la comuna de Laja. Si usted está interesado en regalar algo práctico para su hogar, para alguien que usted quiere, bueno, nada mejor que Tiendita de Marce. Tiene alfombras, cobertores, y puede ver cada tanto tiempo su existencia de juguetes. Así que no pierda su tiempo, vaya a Tiendita de Marce en Facebook, búsquela así, Tiendita de Marce, o vaya al WhatsApp más 569-82382813. Repito, Tiendita de Marce más 569-82382813. Se entrega sin coste adicional dentro de la comuna de Laja, y si dice que viene de alguien que quería decirlo, pues le hacen un magnífico descuento. Estamos entonces terminando ya la edición de este programa. Un gusto como siempre estar con ustedes, queridos amigos. Y
iniciando este mes de diciembre e iniciando esta semana, entonces, les animamos a que, bueno, tengamos ánimo, buena onda para empezar esta última sección del año y aprovechar bien el tiempo, como les venía hablando, ¿no? El último mes que queda de este año. A modo de sugerencias de entretenimiento, parece que esto lo comenté en un programa anterior y me van a perdonar si lo repito. Hablé de una película sobre los juicios de Nuremberg. Se está rodando ahora una película más reciente con Russell Crowe, este gran actor que interpretó a Máximo Décimo Meridio en la película Gladiador. Ahora está interpretando a Hermann Göring, el vicepresidente de Adolf Hitler, que fue el que sobrevivió y que fue el que estuvo expuesto en los juicios de Nuremberg. Entonces estamos a la expectativa a ver cómo va a salir esa película. Pero por ahora, las partes 1 y 2 de Nuremberg, una película, si no me equivoco, hecha por History Channel, refleja este punto de vista crudo de lo que fue el régimen de Adolf Hitler y los testimonios que entregó Hermann Göring, que siempre se elevó a la estatura del jefe de Estado, el que quedaba. Y es verdad, había un decreto de 1941 que decía que cuando el Führer muriera o no pudiera continuar en sus funciones, el Führer adjunto era Hermann Göring. Por eso cuando lo defino digo rápidamente que él fue el vicepresidente de Hitler, aunque en los términos legales no fue eso. Pero fue él el que firmó las leyes de hierro de Nuremberg que permitieron el asesinato en masa de millones de judíos. Ahora, a modo de digamos, no solamente de sugerencia para que se puedan entretener, sino que también puedan conocer como advertencia que esta película también contiene muchas veces escenas directas de lo ocurrido en el Tercer Reich, todo lo que ocurrió con los campos de concentración. Fueron escenas muy fuertes. Quitando eso, es un gran conocimiento histórico, porque hay que entender no solamente el juicio de Nuremberg como que el lugar donde enjuiciaron a los nazis, no solamente es eso. También es porque hay que entender la lógica detrás del movimiento nazi. O sea, Hitler no llegó porque sí al poder en Alemania. Tuvo que haber ocurrido toda una serie de hechos detrás. Y había mucha gente que era ideologizada, era antisemita, pero mucha gente era bastante racional y llegó a creer en las promesas de Hitler. ¿Por qué se llega a ese extremo? Bueno, alguna vez lo hablamos cuando tratamos de explicar esto que pasa en las sociedades humanas. Que todos tenemos algún grado de responsabilidad. Incluso en épocas donde no habían democracias, donde había más monarquías que otra cosa, los líderes también eran fácilmente tumbados por el pueblo. Piensa usted en la Revolución Francesa. Entonces, cuando uno ve la película de Nuremberg, va a ver qué razonamientos llevaba a gente relativamente racional, como el propio Göring, a apoyar ese movimiento. Claro, él en sus inicios apoyó el régimen nazi, o el partido nazi originalmente, para él tener un poco de poder, pero después cuando ya se fue metiendo en cuestiones de gobierno, tuvo que asumir responsabilidades de muchas cosas. Entonces, él tuvo que buscar razonamientos dentro de todos lógicos para tratar de apoyar, por lo menos de forma menos pasional y más racional, lo que fue el régimen nazi. Con esto básicamente no se libró de la pena de muerte, naturalmente de eso no se iba a librar, pero cuando menos ayuda a tener un punto de vista bastante informado de lo que fue ese apoyo a ese régimen que gobernó Alemania 12 años y que durante todos los 6 años de guerra, o los 6 años de guerra mundial, perdón, del 39 al 45, aterrorizó Europa y el mundo entero. Así que eso, busquen Nuremberg, está disponible en YouTube con doblaje en castellano, así que ahí lo pueden ver para que puedan entretenerse a modo documental y a modo también de entretención. Vamos concluyendo entonces este programa, dejando el último auspiciador, que es Electrolaja, servicio de TV, o sea, servicio técnico de televisores, se repara este tipo de artefactos, y venta de electrónica en general, controles remoto de TV, ampolletas, pilas de todo tipo, cargadores de celular, cables de carga, y también el servicio de fotocopiado de impresiones. Es en O'Higgins 115, local número 2, frente al paradero de taxis. Si usted desea hacer publicitar su
negocio, empresa, emprendimiento, servicio, lo que sea, quien alguien quería decirlo, contáctese al manager de este programa al WhatsApp más 569-9533-4270. Repito, más 569-9533-4270. Amigos queridos, ha sido un gusto estar con ustedes este día lunes. Les deseo una excelente semana. ¡Ánimo!